amigos de YouTube. Para seguir con nuestros tutoriales, antes de seguir con nuestro marker o nuestro trazado, quiero explicarles de dónde salieron las medidas o de dónde salen las medidas para ingresar un molde tanto a Audaces como a OptiText. A cualquiera de los dos programas, como les había mencionado, funciona con el plano cartesiano. Entonces les voy a explicar un poquitico acerca del plano cartesiano, y para ello me voy a apoyar en otro programa de diseño que se llama Corel. El plano cartesiano tiene una línea que es vertical, la cual se llama y es Y positivo y Y negativo, y lo cruza una línea horizontal que la forma o que se les denomina X negativo, X positivo. Nuestro punto de referencia es la mitad, exactamente por donde se unen esas dos líneas, y va formando cuatro cuadrantes. El cuadrante 1 nos menciona que las medidas que se tomen van a ser en Y positivas y en X positivas. En el cuadrante 2 nuestras medidas serían en X negativo y en Y positivo. En nuestro cuadrante 3 sería X negativo, Y negativo, y nuestro cuadrante 4 sería X positivo, pero Y sería negativo. Para poder extender esto más a fondo, vamos a trabajar con un molde. Vamos a suponer que yo tengo el molde de espaldas y el molde de delantero, y vamos a suponer que este delantero, o en este caso este delantero, tiene las mismas dimensiones que tiene la espalda en la parte inferior. O sea que si vamos a meter este molde, no necesitamos meter sino la espalda y luego modificar esta parte superior para el delantero. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar en este caso la espalda en cualquiera de los cuatro cuadrantes, ya sea de manera positiva, positivo en Y, negativo en X, o en cualquiera de los cuatro cuadrantes. ¿Cómo vemos reflejado esto en OptiText o en Audaces? Bueno, en OptiText, cuando vamos a crear un molde nuevo, nos vamos a pieza y crear nueva, nos manda a crear un rectángulo. Entonces, como pueden ver aquí en el rectángulo, podemos darle nombre a la pieza. Yo lo voy a dejar así, y le voy a dar unas medidas. No importa en este caso, más adelante les explico cómo es la cuestión, pero lo que quiero que vean en OptiText es que este rectángulo o este cuadro, este cuadrante, nos está formando las cuatro cuadrantes del plano cartesiano. Si quisiéramos si fuéramos a trabajar con el cuadrante número 1, que es positivo con positivo, nuestro punto de origen o nuestro punto de referencia, nuestro punto 0 viene siendo esta esquina de acá, que en OptiText sería esta de aquí, ya que esta nos forma la Y y esta nos forma la X positiva. Y positivo, X positivo. Y lo mismo si fuéramos a trabajar en el cuadrante número 2. Este sería nuestro Y, este sería nuestra X y este sería nuestro punto 0. Este sería el cuadrante número 2. Si fuéramos a trabajar en el cuadrante número 3, entonces ya utilizaríamos esta escuadra que se ve en la parte superior, esta L al revés, por decirlo así, porque este ya sería nuestra X negativa y nuestro Y negativo. Y si fuéramos a trabajar en el cuadrante 4, entonces lo mismo, este lado o esta L nos formaría nuestro cuadrante número 4, en el que este sería X positivo y este sería Y negativo. Así es como se ve en OptiText. En Audaces nos permite crear rectángulos, lo mismo, sería una recta en el que podríamos trabajar también de la misma manera, o podemos trabajar con puntos. Si nos ubicamos en la parte superior está nuestra regla en Audaces, podemos trabajar con puntos o con rectas, podemos hacer nuestro cuadrante, aquí podemos darle las medidas de 0, y lo mismo sería en Y.
0 de y ya la podríamos hacer nuestro cuadrante número 1 o el número 2. Bueno, ya sería el gusto de cada quien, o también lo podremos trabajar con puntos, siendo nuestro primer punto nuestro punto de referencia. Aquí no alcanzan a ver las líneas de X o Y, pero con las medidas que nosotros le demos aquí nos van a reflejar las coordenadas. Por ejemplo, si quisiéramos ir al cuadrante 1, vendría siendo a este lado, de manera derecha y superior a nuestro punto de referencia, que es este. Si observan, las medidas se van a ver o se van a reflejar de manera positiva. Si estuviéramos en cuadrante 2, que es de este punto para acá y en la parte superior, entonces como pueden ver, de X nuestro valor se hace negativo a este lado y de Y se hace positivo. Y lo mismo sucede si lo trabajáramos acá en la parte inferior, sería nuestro cuadrante 3, en el que X es negativo, Y también es negativo. Y nuestro cuadrante 4, la misma cuestión, ya aquí se viene Y negativo y X se refleja de manera positiva. Estas son las maneras como Audaces y Octitext reflejan nuestro plano cartesiano, siendo este nuestro punto cero, ya sea aquí, a este lado o a este lado. Pero nuestro punto cero siempre va a ser nuestro punto de origen. Bueno, ya teniendo eso claro, espero no los haya enredado mucho. Teniendo esto claro, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Después de que nosotros hayamos definido con cuál cuadrante queremos trabajar, yo en mi caso voy a trabajar con el cuadrante número 2. Entonces voy a dibujar, voy a pasar mi molde a cartón, que sería este, lo voy a colocar. Primero hago una recta, porque necesito cuadrar o necesito hacer mi cuadrante, que en este caso sería el cuadrante número 2. Entonces hago una recta y le hago una escuadra. Yo puedo ubicar el molde en cualquier parte de este cuadrante. En este caso lo voy a dejar pegado a la parte inferior para no tener que hacer la medida de la parte de abajo. Ya esta sería mi línea 0, entonces no tiene ningún inconveniente. Entonces lo voy a trazar sobre el papel. Este es mi cartón y lo voy a trazar sobre el papel en el cuadrante número 2. Ya teniéndolo trazado ahí, entonces voy a empezar a tomar unas medidas de X. Las medidas de X lo hago con la ayuda de un metro, ¿sí? Y de manera perpendicular a esta línea vertical, que es la línea de 0 de X, porque no se mueve para ningún lado. Esta va a ser mi línea guía para tomar las medidas de X. ¿Cómo lo hago? De manera perpendicular voy a ubicarme en el punto que quiero medir y hago absolutamente lo mismo con todos los puntos de manera perpendicular, ¿sí? Es decir, que forme una escuadra perfecta de esta línea a esta línea. Bueno, aunque realmente pues no necesita que sea supremamente perfecto, pero sí necesitamos tomar las medidas lo más preciso posible. Entonces, lo primero que hago es tomar medidas en los puntos que van a ir escalados, y esas medidas las voy a apuntar aquí, 2.95, y aquí me va a dar 21.9. Ya para tomar las medidas de estas curvas, entonces voy a crear unas líneas para marcar unos puntos de referencia. Entonces trazo unas líneas para marcar nuestros puntos de referencia en las curvas, y esas mismas puntos donde me uní, donde intersecté esta línea del molde, va a ser mi medida de donde voy a desprenderme y voy a mirar cuánta medida tiene. Entonces, a medida que voy tomando las medidas, las voy apuntando, ¿sí? Todas las medidas de X, como ya les había mencionado, de manera perpendicular. Entonces ya eso nos quedaría más o menos así, todas las medidas de X. Para tener medidas de Y, para tomar medidas de Y, vamos a hacer lo mismo que hicimos con X, solo que nuestra línea perpendicular va a ser esta de acá abajo.
Sabemos que esto es X, todo lo que se mueve sobre esta línea hacia los lados es X y todo lo que se mueve para arriba es Y. Entonces, ¿cómo vamos a tomar estas medidas? Hacemos lo mismo, de manera perpendicular nos paramos en un punto y bajamos de manera perpendicular hasta esta línea para tomar las medidas de Y, ¿sí? Entonces ya estas medidas que nos da el metro 25.65 las vamos a ubicar en la parte inferior de las medidas que ya habíamos tomado. Entonces esta nos dice que tiene, en la parte de aquí nos dice que tiene 25.65 de Y, entonces le ponemos 25.65 y así vamos a hacer con todos estos puntos. Vamos a tomar las medidas de Y vamos a colocar debajo de X las medidas de Y. Tengan en cuenta que en X todo esto es negativo. Yo en este caso no lo voy a colocar porque ya sé que utilicé el cuadro número 2. Entonces cuando vaya a tomar estas medidas para Octitext o para Audaces, entonces ya me ubico de la manera que lo necesite. En este caso siendo X negativo y Y positivo. Bueno, entonces nos quedaría nuestro molde ya medido de la siguiente manera. Así. Entonces, menos 2.95 de X, 25.65 de Y, siendo esta parte de acá nuestro punto 0. Bueno, ya teniendo esas medidas, vamos a suponer, no, como ya les había mencionado, el delantero es igual en la parte superior a nuestra espalda. Entonces, lo que podemos hacer es trazar con una línea, con otra línea de color, nuestro delantero, y hacer lo mismo que hicimos con la espalda, es decir, ubicar unas líneas de tal manera que podamos trabajar con nuestro delantero y tomarles las medidas. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar esto a Octitext. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero en Octitext creamos el rectángulo. Yo voy a eliminar este de aquí porque les voy a mencionar dónde tomo yo las medidas. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo de las medidas que yo tengo de Octitext, más bien del molde que medí, estas medidas, voy a ubicar esta medida de aquí que es 40.5, que es lo que tiene esta línea de acá, y voy a ubicar 25.65, que es lo que me sube de esta línea en Y. Entonces 40.5 y 25.65. entonces yo me voy a Octitext, le digo pieza nueva, crear rectángulo, le digo que esta va a ser mi espalda y le doy las medidas 40.5 y 25.65. Entonces dice así, nos paramos nuevamente en Octitext, y colocamos aquí 40.5 y 25.65, y aquí me ha creado el rectángulo que ya previamente tenemos medidos aquí, 25.65, 25.65 y 40.5. Entonces, como ya les había mencionado en otros tutoriales, ya no es sino empezar a crear estas medidas en Octitext. Con la tecla M ya les había mencionado que podemos modificar las medidas. Entonces siempre hay que llevar el punto que hagamos enganchado o que queramos mover, siempre hay que llevarlo a nuestro punto 0. Como este ha sido mi punto 0, este que tengo aquí, que es el cuadrante número 2, entonces aquí me dice qué tipo de medidas debo darle. Bueno, aquí hay algo que me ha aparecido en Octitext últimamente. Cuando yo selecciono esto y lo llevo acá, aquí me aparece que él se mueve 40.65 y 25.65. Yo necesito que, como yo moví esto de aquí, él me genere desde el punto de enganche que sea 0 para mí. O sea, esto debe estar en 0 cuando yo llegue a mi punto de enganche. Y ahí sí empiezo a crearle las medidas teniendo en cuenta que de X o de manera horizontal sería negativo. Yo le coloco menos y ya empiezo a agregarle las medidas de acá.
menos 44,7 y 13,4. 44,7, 13,4. 44.7 y aquí sería 13.4. Ya se me movió el punto donde lo necesitaba, y así sucesivamente sigo metiendo los moldes. Le digo que desde el punto enganchado menos, me voy nuevamente a las medidas, que en este caso es 21.9 y 23.2, 21.9, 23.2, 21.9, 21.9 y 23.2. Este punto lo voy a decir que es escalado y le voy a dar F10 para que me muestre los puntos que no están escalados, porque ahí no los estaba viendo. Entonces sigo metiendo el molde de acuerdo a las medidas que previamente he tomado. Eso en cuanto a Octitext. No sé, bueno, voy a seguir con el tutorial, al menos para hacer esta curvita, para que vean que las medidas que doy sí me van reflejando como son. Entonces vamos a crear, digamos, esta curva 2273 16 11, 2273 16 11, 2273 16 11, 2273 16 16 11, 2273 2263 menos, bueno, en este caso tengo que decirle punto enganchado, menos 22.63, a ver, creo que estoy enredado, 2273 16 11, 2273 16 11, 2273 y este es 16.11. Le voy a aceptar y ya este punto lo voy a colocar como un punto, dándole doble clic, como un punto que es curvo. Vamos a seguir metiendo el molde. Bueno, ya en Octitext ya les había mencionado cómo se hacían las medidas, o cómo se iban ingresando las medidas. Como pueden ver, el programa las va asimilando de esa manera y vamos formando el molde. Hoy voy a desviarme un poquitico de Octitext y les voy a mencionar cómo funciona lo mismo o de la misma manera el programa de Audaces. Entonces en Audaces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a parar nuevamente en Corel para mirar las medidas que acabamos de tomar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, voy a tomarle una fotico a estas medidas para tenerlas guardaditas, para no tener que estar desplazándome en cada momento a Corel. Bueno, yo le acabo de tomar la foto, la foto de las medidas para explicarles cómo funciona en Audaces. Entonces me voy a parar en Audaces y vamos a empezar a trabajar de la misma manera como si lo estuviéramos haciendo en Corel. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una recta primero en la parte inferior, me paro en cualquier punto, me voy. Bueno, yo esto no se los he explicado, se los voy a explicar un poquitico. En la parte superior, al igual que Octitext, en Audaces aparece nuestras reglas. Estas reglas también las podemos desplazar hacia donde nosotros querramos. Es decir, si nosotros queremos que nuestra paletica esté ubicada en cierta parte, se puede hacer, ¿sí? Si la cerramos del icono, ella vuelve a su respectivo lugar, que son estas partes superiores. Estas son las cantidades de reglas que utiliza Audaces. Audaces, a diferencia de Octitext, no crea un rectángulo o un patrón de manera inmediata. Ella, o Audaces en este caso, hace rectas, rectángulos, puntos dados por dos puntos, pero ella no ve esto como un patrón, sino como un elemento. En este caso lo voy a eliminar y voy a crear una recta dada por dos puntos. Este icono lo encuentro en el de rectas, recta.
Entonces me paro en cualquier parte de la pantalla y le doy clic izquierdo. Entonces ese va a ser mi punto 0 por el momento, mi punto de referencia. Entonces a ese le voy a dar 40.5 y le voy a dar 0 para que no me suba en Y, para que se me quede solo en X. A diferencia de Octitext, yo Audaces, después de crear la línea, puedo decirle si es positivo o es negativo. Entonces en este caso es irrelevante, le voy a dar clic izquierdo, que es el clic primario del mouse, clic secundario es el clic derecho. Entonces, con el clic izquierdo confirmo, acepto y digo que sí en Audaces. Con el clic derecho del mouse lo que hago es decir que no, cancelar algo, y en este caso pues como si es la medida que necesito le voy a dar a aceptar. Entonces después de darle a aceptar le doy cancelar, porque si le doy una línea con ciertos parámetros, vamos a volver a hacer la línea, vamos a colocarle aquí 40.5 y 0. Si yo lo voy a aceptar, él vuelve y me crea otra línea partiendo de este punto 0. Si vuelvo y le da, siempre me va a utilizar estas mismas medidas partiendo de ese último punto donde llegué. Entonces debo estar aceptando y cancelando en Audaces, ¿sí? Ahorita sí voy a ubicar mi punto 0. Mi punto 0, ahora voy a darle puntos por coordenadas, que es este que aparece aquí en puntos. Voy a parar con estar aquí en este puntico, le voy a dar con Snap, es el botón del medio del ratón. Si de pronto no lo tiene habilitado, usted puede ir a configuraciones donde dice Snap y chulear el botón del medio, ¿sí? ¿Para qué sirve el Snap? El Snap funciona para yo ubicar la mitad de un punto, la mitad de una recta, o el punto inicial o el punto final. Si yo me paro en cualquiera de la línea, siempre con Snap siempre voy a ubicar la parte media, la parte inicial o la parte final de la línea. En este caso, como voy a utilizar la parte final de la línea, le voy a dar Snap y él me la va a ubicar. ¿Cuál es el objetivo? Voy a darle las mismas medidas que previamente hemos tomado en Corel, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya habíamos medido, este es mi punto 0, como pueden observar aquí ya este se está desprendiendo como mi punto 0. Entonces voy a darle las mismas medidas que previamente hemos tomado en Corel. Una de esas medidas es en X 2.95, con Enter se me desplaza hacia abajo y le digo 25.65. Pero en este caso como es negativo en X, debo tirarlo hacia el lado izquierdo de mi punto con referencia hacia el lado izquierdo. Entonces, después de haberlo ubicado, como ya le había mencionado, después de dar las coordenadas, Audaces me dice a mí en qué cuadrante me voy a ubicar. En este caso va a ser mi cuadrante 2, entonces voy a hacer a este lado, en la parte superior. Le voy a dar aceptar con clic izquierdo del mouse. Como ya les había mencionado, él vuelve y me genera otro punto allá en la parte superior, como lo están viendo. Ese punto, que es lo que voy a hacer, voy a devolverme para acá abajo, y como pueden ver ya el punto de abajo desaparece porque se está sobreponiendo el punto. Entonces vuelvo y le doy a aceptar, porque ese va a ser nuevamente mi punto 0. Entonces, al volver aquí voy a darle la siguiente coordenada, que en este caso viene siendo 21.9 y 23.2. aquí 21.9 y 23.2. Entonces, como les digo, me ubico en el cuadrante número 2, vuelvo, le doy aceptar, me devuelvo y le doy a aceptar nuevamente con el clic izquierdo del mouse y le doy la nueva coordenada, que en este caso es 22.73, enter, 16.11, enter, 22.73. Le doy a aceptar y vuelvo al punto 0 y doy las nuevas coordenadas. En este caso sería 25.61 y 9.56, y vuelvo otra vez al cuadrante número 2, le doy a aceptar, vuelvo nuevamente a darle clic
de aceptar, pero en este caso ya cuando se ponga este puntico negro. Le doy a aceptar, vuelvo y le doy enter para ubicar el próximo punto, 31.81 y 5.97. En este caso le doy a aceptar, vuelvo al punto, le doy a aceptar, doy enter, voy a 39.69, 8.44, 39.69, 8.44, le doy a aceptar, vuelvo al punto 0, punto de origen, le doy a aceptar, vuelvo otra vez arriba, vuelvo y le doy enter, entonces ya ubico el siguiente punto, que en este caso viene siendo 44.7 menos 44.7 44.7 y 13.4 al lado, como les he mencionado, el cuadrante número 2. Vuelvo y acepto, voy y le doy la nueva coordenada, que en este caso es 45.8 y 10.1. En este caso, ¿sí? Vuelvo al cuadrante vuelvo al punto 0, nuevamente le acomodo las próximas coordenadas, 42.49 y 6.49. En el cuadrante 2 vuelvo al punto 0, lo voy a aceptar, vuelvo nuevamente al cuadrante y le doy 40.82 y 3.72. 40.82 y 3.72. Le doy a aceptar, vuelvo al cuadrante 0. Bueno, me hizo falta un punto aquí, vamos a ver qué medida es. Esa medida es de, dice que tiene punto 99 y 17. Bueno, no me alcanzó a agarrar la cámara. Dice que tiene 17.38. Entonces le digo aquí 17.38, como les digo, en el cuadrante número 2. Le doy clic, le doy a aceptar y ya le doy cancelar, porque ya no necesito ubicar más puntos. Entonces, según mi molde, en mi molde en Audaces van a aparecer rectas y van a aparecer curvas. A diferencia de Octitext, ya yo en Audaces puedo crear rectas y puedo crear curvas por aparte, rectas y curvas. En este caso, ¿qué partes van rectas? Lo que es el hombro, como ya les había mencionado, con snap busca el punto y le doy a aceptar. Ya cancelo para eliminar la recta, vuelvo a snap y ubico lo que son rectas, le doy a aceptar, le doy a cancelar y ya me voy a donde dice curvas, me voy a curvas, vuelvo nuevamente. Importante utilizar el snap, le doy a aceptar, snap. Cuando yo utilizo snap, como pueden ver, el cursor cambia con un signo de interrogación en el que él me indica que si ese es el punto. Entonces yo le voy a decir aceptar, vuelvo y doy clic, entonces el signo de pregunta es como si el programa me estuviera diciendo confirma que este es el punto donde quiere llegar. Entonces yo le doy a aceptar y le doy cancelar para que nos continúe la curva. Hago lo mismo con esta, snap aceptar, snap aceptar, snap aceptar, snap aceptar y cancelar. Snap aceptar, snap aceptar, snap aceptar, snap aceptar y cancelar. Entonces, aunque ya tengo dibujada mi espalda, tal y como se ve en este cuadro, aquí en Audaces ya la tengo dibujada, pero Audaces todavía no la asimila como un patrón o como un molde. Para él son solo líneas, como un dibujo, como si lo estuviéramos haciendo en cartón y solamente estuviera el lápiz trazado. Entonces, para él todas estas cositas son elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas cositas se conviertan, o estos elementos se conviertan en un patrón? Entonces, después de tenerlo dibujado, vamos a patrones y le damos crear o editar patrón. Entonces, de manera automática le damos doble clic
a cualquiera de esas líneas. Entonces ya nos va a aparecer esta ventanita donde habla de las propiedades de este patrón. En esta ventanita que vamos a encontrar el nombre del patrón. Como ustedes ven, aquí dice N1, que es este patrón. Entonces yo lo voy a denominar que es espalda, ¿sí? ¿Cuántas veces va trazada cuántas veces va por cantidad esta pieza en el trazo? Pues en este caso es una, no es un par. Si de pronto fuera un frente que fuera partido sería un par, o si un puño, un par, o una manga sería un par. En este caso no va sino trazada una vez. Me aparece la rotación de la pieza, si va a 180 grados, si va a 90 grados, si es de rotación libre, si es pegada a la banda, y así sucesivamente. Las cualidades de este patrón. Aquí aparece ya el escalado en esta misma ventana de patrones, de propiedades del patrón, me aparece el escalado. Entonces ya yo aquí puedo crear el escalado. Si esto fuera una talla M, entonces le puedo colocar una nueva que sería la S, o pararme en la M y colocar una nueva hacia abajo, ya sería la L. En este caso pues no necesito escalarla, pero bueno, la voy a dejar así. Y le voy a dar un color para que se me diferencie de las otras. Le voy a dar así, un rosado, un verde y un azul. Vamos a darle a aceptar. Estas van a ser mis tallas. En visualización, ¿para qué sirve? Supongamos que este nombre, como pueden ver, está por fuera del molde. O sea que cuando se trace, muy posiblemente quede el nombre por fuera del molde, si fuera así medio. Como en este caso va a abrir, lo más seguro es que la línea se acomode automáticamente. Pero si fuera uno, entonces podemos ubicar en el nombre y podemos acomodarlo donde quiera que aparezca a la hora de impresión. Lo mismo podemos hacer con el hilo, y así sucesivamente con todas las descripciones que tenga nuestro patrón. Bueno, vamos a darle en margen. Margen es una margen de seguridad que se traza cuando se va a trazar un molde, para que una pieza no se pegue con la otra, sino que tenga o respete un espacio de seguridad. Después de haber tenido ya las propiedades y de pronto una descripción que queramos ponerle, el tipo de tela. En tipo de tela es cuando trazamos digamos pijamas o piezas que vayan combinadas, digamos un frente que sea diferente a la espalda, o así sucesivamente. Este es el tipo de tela. Entonces por lo general viene marcado tela 1, tela 2, o ustedes aquí le pueden cambiar el nombre si es entretela, si es forro, así sucesivamente. En este caso yo voy a dejarla como la tela número 1, entonces le voy a dar OK. Entonces como pueden ver ya me cambió de color y ya deja seleccionar el molde completo, ¿sí? Todo este va a ser mi molde completo. Bueno, este es Octitext. Vamos a cerrarlo un momentico para seguir trabajando con Audaces. Bueno, al igual que Octitext, ya estas piecitas, estos elementos ya no los necesitamos, los podemos eliminar, ¿sí? Al igual que Octitext, Audaces también se puede desdoblar el patrón. En este caso, en el icono de patrones aparece este nuevo icono que es desdoblar. Dándole clic nos aparece esta nueva ventanita donde dice acción, si es doblar o desdoblar un patrón. En este caso, como lo voy a desdoblar, yo puedo seleccionar en qué parte del molde lo voy a desdoblar. En este caso, como sabemos, es la parte de abajo, entonces él ahí me queda desdoblado. Si quisiera doblarlo, entonces también vuelvo a doblar y le doy desdoblar, o más bien en este caso aquí doblar, y ya él me brinda esta otra opción, si queremos doblar de manera vertical, de manera horizontal o de manera por un elemento. Si fuera de manera horizontal, él nos lo va a doblar de esta manera. Si fuera de manera vertical, entonces ya lo doblaría de esta manera, a la mitad. Si fuera por un elemento, es decir, que pudiéramos hacer una recta de aquí a acá, por decirlo así, y podremos doblarlo por ese elemento. O en este caso hay que decirle que mantenga la dobla. No ha sido posible, es porque cuando dice que no ha sido posible es porque esta línea no ha atravesado lo suficiente el molde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a rectas y vamos a prolongar esta recta, prolongar recta, lo aumentamos. Podemos hacerlo de muchas maneras a nuestro antojo.
Entonces vamos a doblarlo nuevamente. Entonces, como pueden ver, ya dobló el patrón y conservó el doblez, ¿sí? De cosa que si yo lo voy a desdoblar, entonces él me desdoble tal y como estaba, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el doblez. Si necesitamos quitar esta curva o darle un suavizado a esta curva porque está formando como un corazón, entonces podemos borrar este nodito de acá, crear un nuevo nodo, aquí donde dice un nuevo punto de control, un punto escalado, nos paramos aquí, le damos clic, nos paramos en el modelo seleccionado y como pueden ver, él nos va a ubicar el punto donde nosotros queramos. Si queremos que el punto vaya exactamente en la mitad, entonces le damos snap, entonces ya él nos lo va a buscar exactamente en la mitad del molde, ¿sí? Bueno, esa es la forma de meter un molde tanto en Octitext como en Audaces. Es similar. En tutoriales anteriores ya les había mencionado cómo se hacía en Octitext. Hoy quise meterme un poquitico en Audaces ya que va relacionado para ambos. Lo mismo podemos hacer con el frente. Más adelante voy a seguir dando unos tutoriales de Audaces para lo que tiene que ver ya cómo sacar el frente o cómo cortar un molde, cómo sacar piezas sobrepuestas, cómo hacer un trazo. Por el momento pues este era lo que quería enseñarles el día de hoy. Espero les sirva de algo, les ayude a aumentar su conocimiento. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, no olviden dejar una notica y darle like a los videos, porque eso es lo que me motiva a seguir con los tutoriales. Entonces para la próxima ya les voy a mencionar lo que tiene que ver con el trazado en Octitext, y también más a futuro voy a enseñarles, o más bien vamos a aprender a cómo se maneja Corel, Photoshop y nuevos diseños, o más bien los programas de diseño, para tener mayor conocimiento. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.